Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Mi nombre es María Furlong, yo soy cofundadora de ASEMCO. ASEMCO es una fundación que brinda tratamiento a niños con TEA y capacitación a profesionales. Antes que nada, quiero agradecer el apoyo incondicional de Fundación Macro. Este apoyo comenzó en el 2015 cuando con un proyecto al que yo tanta confianza tenía, que era un proyecto de capacitación virtual. Ellos apostaron y confiaron en nosotros y fue un proyecto muy potente que nos acercó mucho al interior, que nos permitió llegar a muchas familias, que nos permitió llegar a muchos profesionales. Y a partir de ahí la sinergia fue cada vez más potente. Y este año redoblaron la apuesta dándonos la posibilidad de abrir Casa Semco. Así que la verdad que estamos profundamente agradecidos. La idea del 2 de abril es un poco hacer visible lo que estos niños y estas familias viven. Las estadísticas dejan claro que esto es algo que como sociedad nos afecta a todos. Y es por eso que considero indispensable estar cada vez más informados para así poder estar cada vez más comprometidos como sociedad. Y en un día como hoy, un 2 de abril, qué mejor que contar con la presencia del licenciado Víctor Rodríguez, director de Loas Foundation Barcelona. Él es nuestro capacitador, nuestro supervisor desde hace 15 años. Él supervisa nuestros tratamientos, capacita a nuestro equipo y después de tantos años, además, es un gran amigo, súper generoso y una eminencia en el mundo del autismo. Bienvenido, Víctor. Gracias, Mary. Bueno, un fuerte abrazo para empezar y bueno, y muchas gracias por la invitación. Para mí, sabéis que, bueno, pues es un gran placer hacer cualquier cosa con tu equipo, con la fundación y nada, era imposible decir que no. Además, con el apoyo que estáis teniendo, pues es siempre bueno, es bonito y te enorgullece, pues que profesionales y además amigos puedan contar contigo. Así que nada, gracias y a las personas que estén conectadas, pues un fuerte abrazo a todos y gracias por su tiempo. Bueno, Víctor, a ver, ¿te parece bien si empezamos por la importancia de la detección temprana? Siempre es algo de lo que en este último tiempo hemos hecho mucho énfasis, pero bueno, me parece que estaría bueno ahondar un poquitito más en eso. Sí, yo creo que uno de los puntos, es uno de los puntos que creo que en abordaje y la atención a la persona con autismo más en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la atención temprana, ¿no? La atención temprana es algo básico en cualquier trastorno, cualquier dificultad que complejiza la calidad de vida de una persona. La detección temprana, sobre todo, permite buscar el mejor tratamiento lo antes posible, ¿no? Concretamente para el autismo, para los niños dentro del espectro del autismo, yo siempre digo que el efecto de la intervención temprana en un niño de baja edad no solo nos ayuda a poderle enseñar muchas más cosas y más rápido, sino que sobre todo tiene un efecto importante de prevención. Entonces, para mí es uno de los aspectos más significativos sobre la importancia de la detección temprana. No solo la facilidad que el niño tiene, la facilidad para hay una experiencia, digamos, técnicamente una experiencia conductual más baja, es un niño más pequeño y no tiene tanta práctica de sus comportamientos, por lo cual podemos prevenirlos mucho mejor, ¿no? Perfecto. ¿Por qué no hablamos un poquito de los signos de alerta? Yo soy un papá que tengo un niñito que tiene 1 año y 8 meses y cuando estoy y lo veo con otros, noto cosas diferentes. Hablemos un poquito de eso. Sí, uno de los efectos importantes para mí desde el punto de vista del diagnóstico del autismo es entender el concepto de globalidad. Es decir, no es solo un niño que no desarrolla el lenguaje. Es verdad que el niño dentro del espectro del autismo es difícil hablar de autismo como una generalidad porque la gran variabilidad, por eso se llama del espectro del autismo, porque Eso está hay bueno una... clares.
perdón, pero Ujú. digo, está bueno que en este momento de la charla por ahí hablemos un poco de lo que es el espectro, porque se generan muchas dudas también con respecto a esto. Sí, el concepto de espectro, igual como en los colores, ¿no? Es como del blanco al negro, todos son colores. En el concepto del espectro, a mí me parece una etiqueta bien acertada para el trastorno del espectro del autismo, porque es de las pocas patologías en las que, en los pocos trastornos descritos en los que dos personas pueden compartir el mismo diagnóstico y no compartir ningún síntoma. Entonces, ahí nos enfrentamos a un gran espectro, a una grandísima variabilidad. Y eso seguramente luego hablaremos después, ¿no? Nos lleva a una necesidad de individualizar, porque podríamos decir como que cada forma en la que el autismo se presenta en cada persona es diferente, ¿no? Entonces, um, es verdad que no hay, desde un punto de vista de signos de alerta, no hay un signo, no hay solo una propia conducta que nos marque que el niño puede estar dentro del espectro autista o no. Es decir, porque un niño no tenga contacto visual no quiere decir que pueda estar ahí, o al revés, o porque un niño tenga contacto visual no quiere decir que puede no estar dentro del espectro de autismo. Entonces, como comentaba, es una globalidad. Lo importante aquí es entender el concepto en el que no es solo el área del lenguaje, muchas veces por la edad a la que se presenta. Generalmente, pues los primeros síntomas empiezan sobre los 18 meses, ¿no? Entre los 18 y los 24 y los 36 incluso, ahí es donde más florece la sintomatología, ¿no? Entonces, es verdad que una de las cosas que llama la atención es el no desarrollar el lenguaje o el lenguaje se para, o hay incluso un porcentaje alto de niños que incluso pierden habilidad verbal, ¿no? Cosas que antes decían, dejan de hacerlas, ¿no? Claro, es uno de los aspectos que llama más atención. ¿Por qué? Porque el niño típico a esa edad es cuando despegan el lenguaje, ¿no? Pero también hay otros signos de alerta. Es decir, por ejemplo, en el trastorno espectro autismo tenemos tres áreas: el desarrollo del lenguaje, la interacción y el patrón de comportamientos repetitivos y más de carácter que están afectando a la habilidad de juego, ¿no? O otros comportamientos. Entonces, si bien hay aspectos relacionados con el lenguaje que, como he dicho, no se presenta o se paraliza o incluso se llega a perder, además hay otros síntomas desde una perspectiva de interacción, como por ejemplo el hecho de señalar, desde el punto de vista de patrones, pues el juego simbólico. Es decir, nos vamos a encontrar con que es un tipo de trastorno que lo complejo es la severidad de afectación masiva en áreas claves del desarrollo, ¿no? Entonces, como decía, contacto visual, falta de señalar para compartir un interés. Cuando el niño empieza a desarrollar lenguaje, justo un poquito antes, empieza a señalar para compartir, no solo lo que quiere, sino para compartir, ¿no? Entonces, ese es uno de los signos también importantes, el no girarse cuando le llaman por su nombre. Um, y además, pues sí, pues ya para acabar, pues pueden haber una cantidad de comportamientos relativamente extraños, porque en el desarrollo típico o no se presentan o se presentan mucho antes, ¿no? Son lo que llamamos estereotipos, estos comportamientos que son repetitivos, pues que pasan desde alinear bloques, encender, apagar una luz, no sé, dar vueltas sobre sí mismo. Hay como un grandísimo repertorio de este tipo de comportamientos. Perfecto. Y si un papá, bueno, yo mamá veo todo esto, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? Um, bueno, yo creo que tratándose de infancia y tratándose desde una perspectiva de salud, pues lo primero generalmente es acudir al pediatra. Es verdad que a nivel, yo creo que yo no me manejo en todo el mundo, pero es verdad que me manejo en muchos países, en varios países, y muchas veces puede tardar el proceso diagnóstico en empezarse, ¿no? Porque muchas veces pues, el pediatra minimiza esos detalles, muchas veces como, bueno, vamos a esperar un poquito más. Entonces, pero bueno, generalmente el pediatra es la primera puerta o si el niño ya está en un contexto de guardería, de kinder, de situación grupal donde rápidamente son niños en los que se ve la dificultad cuando lo comparas con otros 10 con un desarrollo típico hasta el momento. Entonces, a partir de ahí, el diagnóstico de autismo lo tiene que hacer una persona, un especialista en el diagnóstico de autismo. Es decir, hay unas pruebas diagnósticas que mayoritariamente la dificultad en el diagnóstico reside en que es a través de los comportamientos. Es decir, en el autismo no tenemos un indicador orgánico, un análisis de sangre, un electroencefalograma que nos marque autismo, sino que es en base al comportamiento que el niño desarrolla. Entonces, ahí sí que es importante como acudir rápido a un profesional que sea capaz de administrar pruebas estandarizadas de diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo no es una opinión.
Hay pruebas que nos marcan qué nivel, si el niño está dentro del espectro de autismo, qué nivel puede tener. Según las edades, pues sí, pueden haber hipótesis diagnósticas porque el niño puede cambiar mucho en poco tiempo, pero esas pruebas también te marcan esos niveles de posibilidad, ¿no? Sí, acá nos suele suceder que por ahí nos llegan niños con 3, 4 años que nosotros nos preguntamos por qué tardaron tanto en llegar. Entonces, bueno, claramente hay puntos en común que suceden en todos lados, básicamente. Bueno, ya sabemos que tenemos un hijo que está dentro del espectro del autismo, ya acudimos al profesional, el profesional nos dijo sí. Vuestro hijo tiene autismo y tiene un trastorno del espectro, es muy chiquitito todavía y por ahí es leve. ¿Qué hacemos? Porque los papás salen sumamente confundidos, hacen mucho hincapié en que esto es leve y entonces, bueno, realmente hay muchas teorías, hay muchas corrientes muy contrapuestas. Entonces, me parece que por ahí estaría bueno que vos nos contaras un poco en qué está basado. Sí, sí, yo creo que no hay ningún autismo que porque tenga un apellido de leve no nos implique no preocuparnos o bajar la guardia con lo que el niño necesita. Lo que me vengo a referir es como si cogiéramos todas las montañas que hay alrededor del Everest, hay una que es la más baja, pero la montaña más baja tienes que estar muy preparado para subirla. ¿Qué quiero decir con todo eso? ¿No? Es decir, al final, un diagnóstico leve de autismo o moderado o severo, lo que estamos hablando es autismo. Y el autismo es una de las dificultades, uno de los trastornos en la psicopatología infantil más severos, como decía, ¿no? Más masivos en cuanto a áreas del desarrollo. Entonces, para mí no hay ningún autismo que sea leve. Todos deben ser tratados igualmente. Hay muchas veces que corremos el riesgo de entender que por leve necesita menos, ¿no? Cuando lo que está apuntando ese leve es que con lo mismo va a salir más rápido, va a desarrollar habilidades más rápido, ¿no? Entonces, Claro, creo que ese punto es importante poderlo explicar bien a las familias, que porque sea leve no quiere decir necesariamente que el pronóstico sea mejor, ¿no? Y creo que es importante el punto de ayudar a las familias a buscar tratamientos que realmente, porque el diagnóstico temprano al final lo único que el diagnóstico en general, para lo único que sirve es para poder buscar una intervención, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada tener un diagnóstico temprano si no aplicamos las intervenciones correctas, ¿no? Entonces, para mí, pues de cara a los padres, para mí es importante el punto de decir, tiene que haber una evaluación, tiene que haber un equipo detrás que sea capaz de orientar muy bien todo lo que se va a hacer con el niño, ¿no? Entonces, bueno, luego seguramente pues hablaremos más sobre las variables, ¿no? No me quiero avanzar un poco al. sigamos. Sí, yo era lo que te iba, era el punto que te iba a pedir que habláramos ahora, un poquito de qué es lo que vos recomendás, cuáles son las variables importantes para que un tratamiento sea efectivo, por ahí meternos Sí, de una manera como bien sencilla, meternos ahí como para que, nada, me parece sí, que a ver, a día de hoy, en el autismo necesitamos todavía investigar mucho sobre la efectividad de tratamientos, pero eso no quiere decir que todo valga. Yo siempre digo que en el autismo hay dos dificultades que perjudican la atención a la persona con autismo, que el problema es que son buenas, ¿no? Y siempre lo especifico eso, ¿no? Es como el aspecto físico normal de los niños es algo bueno, es algo pero desensibiliza mucho sobre la necesidad de ayuda, ¿no? Entonces, esto conjuntamente con que el autismo no tiene el tratamiento del autismo no tiene una necesidad vital para la persona, porque la persona no va a morir por estar diagnosticado de autismo, creo que da un juego muy amplio a que podamos, sí. más despacio. Perfecto, es verdad. Porque vas hablando muy rápido y yo porque te conozco y porque te sigo, pero Me va más rápido la cabeza que lo que puedo decir. entonces, me parece re importante lo que estás diciendo, que muchas veces esto te pasa, que como es un niñito que
que no tiene ningún signo físico que te llame la atención, bueno, muchas veces esto hace que las cosas se vayan dilatando. Pero bueno, volvélo a repetir vos, que vos lo decís mucho mejor que yo. Sí, no, sí, no, pero lo que decía es que el niño dentro del espectro de autismo, al no tener ninguna dificultad física, porque tú ves un niño con síndrome de Down, inmediatamente te sensibilizas con su problemática, aunque no la conozcas, ¿no? Pero con el niño con autismo, afortunadamente, que no tienen signos físicos, pero disminuye mucho la percepción de la necesidad de apoyo de ese niño, ¿no? Entonces, para mí, eso es uno de los puntos importantes. Y que conjuntamente no hay un riesgo vital, en la persona diagnosticada de autismo. Es decir, la persona diagnosticada de autismo no corre un riesgo su vida. Entonces, esto creo que facilita mucho que vayan apareciendo aproximaciones al tratamiento que no todas son efectivas y lo que diría es como y la mayoría no tienen una evidencia. Entonces, es verdad que necesitamos investigar mucho más sobre la efectividad de los tratamientos, pero a día de hoy, y no hoy, hace bastante tiempo que sabemos qué variables tiene que tener, cómo tiene que ser atendido un niño con autismo. Um, hace unos minutos escribí un tuit y decía como, para mí el día de hoy debe ser un día para visualizar el trastorno o para visualizar la baja atención que se da a las personas con autismo y sus familias, ¿no? Creo que es un día que tendría que cambiar un poco la orientación. Pero bueno, más allá de esto, lo que quiero decir es como, creo que a día de hoy necesitamos mucho mejorar la atención y los tratamientos a las personas con autismo. ¿Cuáles son las variables? Edad temprana. Un aspecto para mí fundamental es la intensidad de la intervención. Es decir, ¿cuánto tiene que tener de terapia un niño dentro del espectro de autismo? Pues yo lo que diría es como cuánto tiempo un niño típico gasta en aprender cosas en su día. Todo el tiempo está aprendiendo. Entonces creo que un niño con autismo debe estar aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, para mí la intensidad, para mí el entrenamiento a padres, hay muchas veces que se conceptualiza como si fuera algo aparte, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, en otra entrevista que me decían yo que decía es como la anestesia no es algo aparte de una operación. O sea, en la operación está la anestesia, ¿no? Y en el tratamiento del autismo, dentro está la formación y el apoyo a los padres. Entonces, creo que ese punto debemos entender que una de las dificultades del niño no es solo su necesidad para aprender, sino la interacción con el entorno. Entonces, o actuamos sobre el entorno o el niño difícilmente va a mejorar lo que puede estar aprendiendo en un entorno más clínico, ¿no? Entonces, como decía, pues la edad temprana, la intensidad, la intervención sobre el ayudar a los padres a poder desarrollarse como padres con un niño que tiene unas dificultades diferentes o tiene unos retos diferentes a los que nos plantea un niño típico. Es decir, yo creo que los padres no es una cuestión de que se conviertan en terapeutas, es una cuestión de que el mismo efecto que tienen sobre la vida de un niño, de su hijo típico, lo puedan tener sobre la vida del niño dentro del espectro del autismo. Entonces, es exactamente igual para mí, ¿no? Y luego hay un punto para mí que es más complejo también, que es todo lo que hace referencia a la tecnología del aprendizaje. Creo que debemos ser mucho más... cuando tenemos un problema muy grande, y cuando digo grande en términos de desarrollo, me vengo a referir como un niño con muchas áreas, con algún tipo de alteración, la respuesta tiene que estar al mismo nivel. Entonces, creo que es importante el hecho de poder predecir qué es lo que puede aprender un niño. Marcar unos objetivos realmente claros para evaluar muy bien cuál es el impacto, ¿no? El niño con autismo, el autismo no es degenerativo, es decir, el niño no pierde habilidades. Entonces, el niño puede seguir aprendiendo. Lo que el tratamiento tiene que tener es, claro, diferenciar qué es lo que el niño está aprendiendo por su propio desarrollo de lo que está aprendiendo por el tratamiento en sí mismo, ¿no? Pero me estoy desviando y no... Perfecto. Estoy, Vamos a un ¿Estoy punto. hablando más despacio o no? Más o menos, ¿no? Intento controlarme, pero... Vamos bien, vamos bien. ¿Voy bien ya? Vale. Una cosa que a mí me parece muy importante para las familias que nos estén escuchando. Vamos a lo llano, a bajar a la vida cotidiana. ¿Qué le sugerirías, qué cosas le dirías a un papá vinculadas a la diaria?
cómo estructurar pautas de la vida cotidiana, juego, comunicación, tiempo libre, conducta inapropiada, así, como por arribita, pero concreto. Yo creo que una labor que tenemos los profesionales a los que los padres nos encargan en el tratamiento de sus hijos es ayudarles a entender, a, no pensando desde el tamaño del niño, sino desde la habilidad. Creo que hay muchas veces que el gran o uno de los aspectos que más dificulta la calidad de vida a las familias con personas con autismo es muchas veces la falta de capacidad para poder entender lo que el niño puede hacer y lo que no. ¿No? Es decir, creo que exponemos, por ejemplo, todo el desarrollo de comportamientos inapropiados pueden estar en gran medida derivados por exponer al niño a situaciones que son complejas para él. Esto no quiere decir que no los tengamos que exponer. Esto quiere decir que tenemos que ayudarles a que cada vez puedan gestionar mejor esas situaciones. Entonces, lo que estoy hablando sé que es como algo abstracto, pero yo creo que esto es lo que debemos bajar a un padre, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Para mí es eso, entender qué habilidades le puedo pedir a mi hijo, ¿no? ¿Qué nivel de exigencia puedo pedir a mi hijo, ¿no? Y poder anticipar lo que le va a costar, lo que no. Y para mí otro de los puntos que muchas veces se desvincula del tratamiento, del desarrollo del niño es, yo siempre digo, aunque estemos trabajando con niños con autismo, estamos trabajando con niños. Um, entonces, un niño, todos en general, ¿no? Pero un niño no aprende si no se lo pasa bien, ¿no? Entonces, o sea, para mí es un concepto que nos lo olvidamos, nos lo obviamos, ¿no? Es decir, si el niño de 20 meses no se lo está pasando bien con su madre, ¿me explico? Si está incómodo, si tiene sueño, ese niño difícilmente va a poder aprender, ¿no? Entonces, creo que para mí una de las recomendaciones primeras con los padres es vamos a incrementar la cantidad de tiempo que el niño se lo pasa bien contigo, ¿no? Porque ya acabo, ¿no? Muchas veces yo digo, si observáramos a mamás de niños de 2 años sin ningún problema en el desarrollo, lo que nos veríamos es que todo es juego, todo lo hace bien, pero cuando somos conscientes de que hay una dificultad, lógicamente también, todo se convierte en más instrucción, en más demanda hacia el niño. Entonces, hay muchas veces en las que necesitamos empezar a recuperar habilidades o a generar habilidades desde el simplemente pasarlo bien. Y eso no es algo fácil, porque desde el primer día de tratamiento tenemos que ir a uno de los corazones del autismo que tiene que ver con el interés, con que, oye, yo estoy mejor, pues no sé, aquí rompiendo un papelito que jugando contigo a la pelota, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales para mí es tan importante que un profesional esté ayudando a los padres a cómo hacer eso, esté enseñando a cómo manejar la motivación del niño, ¿no? Bueno, me estoy liando un montón, pero... No, pero está muy bien, está muy bien. Y me acabas de dar un muy buen pie para contar un poco sobre Casa Semco. Bueno, Casa Semco viene de nuevo de la mano de un agradecimiento infinito a Fundación Macro. Casa Semco nos va a dar la posibilidad de dar muchas más respuestas, de tener mucho más alcance. La verdad que uno cuando va haciendo también va teniendo conciencia de cuánto no va pudiendo hacer. Porque podés atender a uno, pero hay 10 que te quedan en el camino. Entonces, muchas veces se transforma, uno siente que nunca está a la altura, nunca, nunca, nunca. Y esto realmente nos va a permitir llegar a muchos más niños. Esta casa nos abre la posibilidad de brindar talleres a los padres, que tienen un poco que ver con todo lo que vos venías diciendo, para que puedan comenzar a vincularse, a jugar, a comprender lo que realmente les sucede a sus hijos, para que puedan aprender a ser los primeros educadores de estos niños que aprenden distinto, que necesitan cosas diferentes. En caso de que las familias sean familias del interior y necesiten albergarse, va a existir la posibilidad de que lo hagan también a lo largo del taller. Otro punto importante que se va a llevar a cabo en la fundación es que al tener tanta rotación de niños en un mismo lugar, la posibilidad de que los profesionales se formen no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico,
te genera un impacto mucho más grande a la hora de la formación de profesionales. El hecho de tener varios profesionales en práctica te genera un volumen de profesionales que de lo contrario es mucho más difícil conseguir. Ampliar la propuesta para niños y para adolescentes, donde puedan llevar a cabo talleres donde no solamente aprendan una habilidad, sino que la aprendan de la mano de un profesional capacitado en esta técnica, que le dé la estructura, que les brinde los apoyos que ellos necesiten para de verdad poder sentirse cómodos, a gusto, que esta casa sea un puente entre la casa y el afuera, que muchas veces les resulta muy difícil de habitar. Entonces, creemos que Casa SEMCO va a ser un espacio sumamente potente y sumamente positivo para el mundo del autismo y que de verdad creo que nos va a dar la posibilidad de dar una mano grande a lo largo de todo el país, ¿no? Digo. Claro, yo obviamente más o menos he estado un poco, me habéis ido informando. Yo te quiero felicitar por tu esfuerzo personal, por tu implicación en todo esto. También pues felicitar a todo tu equipo y obviamente pues a la Fundación Macro, ¿no? Que realmente pues está hospedando esto y realmente creo que puede ser un paso importante. Me tomo el atrevimiento de decir en toda Latinoamérica, ¿no? Donde empiecen a desarrollarse centros de referencia, que digo Latinoamérica no porque en Europa los haya, digo porque estáis en Latinoamérica, o sea que quiero dejar clara esta salvedad, ¿no? Es decir, centros de referencia donde yo siempre digo, ¿no? Yo creo que los colegios en el 2050 serán centros de atención a la infancia, donde hay la educación, pero también está el dentista, donde también está no sé, entonces yo creo que Casa SEMCO, por lo que conozco del proyecto, es un embrión muy bueno, nada, para ver cómo se puede gestar todo eso, ver cómo se puede replicar, no sé, no tengo ni idea, pero realmente habéis hecho un excelente trabajo y os felicito porque os envidio en una medida bastante grande. Pero con un montón de ganas, con un montón de humildad, con un montón de garra, con mucha gente muy involucrada y muy entusiasmada, que eso es muy importante. Y en un momento donde uno prende la tele y la verdad que sería difícil imaginarse tanta gente con tanto entusiasmo. Y uno entra a este lugar y la verdad es que se respira un aire de nada, de ganas de construir un mundo mejor, aunque sea ahí adentro, ¿no? Para después poder replicarlo. Víctor, acá aparecen algunas preguntas que están buenas y que estaría buenísimo que las pudieras ir respondiendo, si nos da el tiempo. Acá preguntan, ¿qué significa ABA? La sigla ABA. Cuando se habla del tratamiento ABA, ABA son las siglas en inglés de análisis aplicado al comportamiento, ¿no? Es Applied Behavior Analysis, ¿no? Digamos, para partir de un sitio muy global y bajar rápido cuando hablamos en psicología, digamos, tenemos como diferentes aproximaciones y una es el conductismo, ¿no? Entonces, una rama de ese conductismo es el análisis aplicado del comportamiento, o sea, del conductismo es el análisis aplicado al comportamiento, donde lo que en concreto para el niño dentro del espectro de autismo y la infancia en general, pero también es extensible a otras poblaciones, lo que vamos a hacer es enseñar habilidad. Es decir, un tratamiento basado en análisis aplicado al comportamiento lo que hace es enseñar habilidad. ¿Desde dónde? Desde lo que comentaba antes, ¿no? Sobre todo desde el pasarlo bien, ¿no? Es decir, utilizando el pasarlo bien como una consecuencia de la habilidad que tú estás aprendiendo. Entonces, para titular es aprendizaje, es el reforzador positivo, es este pasarlo bien, y luego una serie una metodología muy explícita, muy bien diseñada, muy bien definida, siempre basada en aproximaciones empíricas, donde sobre todo, por ejemplo, en el niño con autismo lo que vamos a hacer es ver el punto en el que el niño está y desglosar mucho la habilidad, o sea, romper mucho la habilidad que le queremos enseñar. ¿Por qué? Porque
a la hora de tratar el autismo nos interesa la velocidad en la que el niño aprende, no solo que aprenda algo. Entonces, uno de los puntos que a mí, pues no sé, de análisis aplicado al comportamiento más me entusiasma es este punto de poder analizar lo que quiero enseñar al niño para que lo pueda aprender lo más rápido posible en 3 pasos y no en uno. O sea, que una Ah, característica que tiene el análisis aplicado al comportamiento es que tiene como objetivo y la técnica lo que te permite es acelerar el proceso de aprendizaje, claro, bajarlo al llano. Está bien. sí, sí. Muy Es acelerar la velocidad en la que el niño aprende. exacto. A través de programaciones específicas se busca la vuelta como para que el chico que está medio pueda aprender Eso es, de una eso manera es. rápida, más Claro. eficiente. Entonces hay muchas veces que se confunde porque al ser conductual se pareciera que solo fuera de conducta, ¿no? Exacto. Entonces, es verdad que el análisis aplicado a la conducta se utiliza para la disminución del comportamiento inapropiado, pero um, creo que estamos en el siglo XXI, tenemos una perspectiva histórica en la que en sociología se llama el sesgo retrospectivo. Es decir, que es verdad que en análisis de conducta, pues cuando todo se gestaba, se realizan unas prácticas que ahora no se realizan. Y desde una perspectiva conductual, lo que entendemos es que, por ejemplo, el comportamiento inapropiado es simplemente la falta de habilidad para afrontarse a esa situación con un repertorio más apropiado, más sano. Entonces, al final, el terapeuta ABA debe ser alguien que tenga capacidad de controlar digamos técnicamente, ¿no? Como controlar la motivación del niño y poder enseñar de forma rápida cosas que el niño no sabe o desaprender cosas que el niño ha aprendido para aprenderlas de forma correcta, ¿no? En este caso, los comportamientos inapropiados. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué pasa cuando el pediatra dice que es mejor esperar, que vaya al jardín para ver cómo se desarrolla? ¿Cuál es la Um, postura ahí? sí, uno de los aspectos que para mí los pediatras es complejo que no entender por qué no lo están pasando, ¿no? Hay unas herramientas que se llaman el MChat, es MCHAT, donde son pruebas, no son pruebas diagnósticas, son pruebas de cribaje, ¿no? Que se dice, es como si pasaran un pequeño test, son 23 preguntas de sí o no muy sencillitas, donde podemos ver con qué probabilidad ese niño puede estar dentro del espectro del autismo. Son pruebas muy fiables, donde habitualmente el porcentaje de acierto es, no sé, por encima del 90%, y son pruebas que simplemente con 5 minutos de entrevista podemos identificar dónde está el niño. Entonces, para mí es importante cuando hay cualquier tipo de sospecha, a pesar de que el pediatra nos pueda decir que no, porque a día de hoy, lamentablemente, es eso. Al final, gracias a Internet, pues muchos padres autodiagnostican a su hijo leyendo en Internet, ¿no? Y entonces van al pediatra diciéndole, ya, derívame a un sitio que lo diagnostiquen de autismo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esas pruebas de screening, de cribaje tipo el MChat, nada, para mí son hiper recomendables de conocer y de saber. Y luego, en la medida en que hay una primera barrera, yo siempre recomiendo como ir a buscar un profesional que sepamos que administra las pruebas clásicas de diagnóstico de autismo, ¿no? Algunas, por citar algunas, ¿no? El A2, el ADR, que una es una observación del niño, otra es una entrevista a los padres. Hay múltiples pruebas diagnósticas que lo que te dan es información sobre la posibilidad de diagnóstico. Luego el diagnóstico es mucho más complejo porque es el profesional el que dictamina si finalmente está dentro de los criterios, ¿no? Pero hay unas pruebas que buscar el profesional que las pueda administrar es el profesional que realmente pueda hacer el diagnóstico. Perfecto. Víctor, acá preguntan, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar? Um, Generalmente, los primeros síntomas empiezan a florecer a los 18 meses. Sobre todo empiezan a florecer, yo siempre digo, ¿no? Por comparativa con el típico. Porque el típico es cuando empieza a imitar mucho más, al desplazarse, pues ya imita mucho más, empieza a generar mucha más comprensión. Entonces, ahí es donde el desarrollo del niño dentro del espectro del autismo se ve frenado. Por esa falta sobre todo, de focalizar la motivación externamente a lo que a él, ¿no? Entonces, creo que a partir de los 18 meses podemos identificar los primeros síntomas. Lo que sí sabemos es que entre los 2 y los 3 años es cuando, como decía al principio, ¿no? Cuando la sintomatología más florece. Es verdad también que yo he estado con padres
de niños diagnosticados muy pequeñitos que ellos decían que desde el primer momento notaban que el niño no tiene una respuesta como era la esperada de un bebé. Pero ahora mismo, digamos, como la edad más establecida son aproximadamente sobre los 18 meses. Perfecto. Y aquí también, perdón, aquí también decir el punto de, para estar diagnosticado de autismo, los síntomas tienen que aparecer antes de los 3 años. Es decir, aquí lo que estamos hablando es como, bueno, nos podemos encontrar una persona con 25 años que es diagnosticada de autismo, pero porque los síntomas aparecieron en la primera infancia, ¿no? Nada, simplemente como acotar por el otro lado también. Perfecto. Un niño que tiene diagnóstico de autismo de nivel 2, ¿puede pasar a nivel 1? Los diagnósticos, como decía, eso es como una prueba diagnóstica, ¿no? En un resultado de la prueba diagnóstica, pues se dan como niveles. Los diagnósticos, el por qué se interviene es para disminuir el diagnóstico. Es decir, si nos vamos a la medicina en general, ¿no? Cuando una persona tiene un cáncer o tiene, pues no sé, azúcar, el diagnóstico lo que permite es buscar una intervención que disminuya esa condición que dificulta la calidad de vida de esa persona, a nivel orgánico o a nivel más conductual, ¿no? Entonces, yo creo que los diagnósticos los debemos entender como un elemento dinámico. Debemos esperar que los tratamientos siempre ayuden a mejorar al niño, a mejorar las habilidades, a desarrollar más habilidades. Y hay niños en los que el desarrollo de esas habilidades les llevan con menores niveles de compatibilidad con el diagnóstico de autismo. Entonces sí, hay la posibilidad de subir a nivel o de bajar de nivel. Existe la posibilidad. Sí. Además, por ejemplo, puede ser muy usual en tratamientos donde revisamos el diagnóstico cada cierto tiempo. Claro, igual que hacemos nosotros. Sí, perfecto. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué se puede hacer en la adolescencia? Bueno, es una pregunta muy compleja, no solo por el autismo, sino por la adolescencia en sí, ¿no? No sé exactamente en esa pregunta qué hay implícito ahí, pero, No, me pero imagino qué herencias vos das, qué tipo de tratamientos te parece que sí, pueden ser más la, efectivos. la, la adolescencia en el desarrollo humano es de las etapas más complejas porque es un corte, ¿no? Es una crisis en términos de romper, ¿no? Am, con las personas con autismo, todo es más pronunciado, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, creo que, sobre todo para mí, cuando preparamos a las personas dentro del espectro de autismo, de niños ya, debe ser para mí la habilidad, por ejemplo, de juego, es algo que todos los programas de niño con autismo deberíamos estar enseñando habilidades de juego, ¿no? Pero sobre todo cuando nos vamos hacia la edad adolescente y adulta, todo lo que es ese tiempo libre, esa capacidad de poder disfrutar de forma independiente, a veces es complejo, pero en situaciones más o menos estructuradas, pero lo que decía antes, como la conexión con la posibilidad de disfrutar. ¿Por qué? Porque eso previene comportamiento inapropiado. Entonces, en la adolescencia, obviamente, pues es una etapa compleja también a nivel orgánico, a nivel hormonal, a nivel de todo. Entonces, yo creo que cuando estamos en la adolescencia o cuando nos estamos acercando en la adolescencia, para mí, todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo libre y sobre todo la prevención del comportamiento inapropiado. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque el niño ya no con 16 años, con 10 ya está adquiriendo patrones que son muy difíciles desde una perspectiva de apoyo físico. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con la salud conductual, eso es decir, igual que tenemos salud en dieta, salud en sueño o en deporte, yo creo que hay un aspecto de salud conductual que debemos tener muy presente. Y para mí es todo lo que tiene que ver gestión de comportamiento inapropiado y tiempo libre y habilidad de juego. Es verdad que obviamente pues toda la parte del lenguaje, es decir, no sé, el adolescente puede seguir desarrollando el lenguaje. ¿De acuerdo? No es una cuestión de eso de que decir, no, bueno, a 7 años el niño no aprende más lenguaje. No es verdad. Entonces, más allá también depende de esa persona que estén preguntando, ¿no? Pero más allá para mí del lenguaje, la socialización, que obviamente a lo largo de toda la vida son importantes, nada, yo destacaría el juego y el comportamiento. El tiempo libre, la gestión del tiempo libre y el comportamiento. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta más que es, ¿los niños con autismo tienen dificultades en la alimentación? Am, Aproximadamente, te diría que entre
1 y 2/3 de las personas con autismo en algún punto tienen problemas con la alimentación. Yo siempre digo que en el autismo siempre hay tres patas, que es el control de en niños, ¿no? Pero que muchas veces se prolonga en edades de adolescentes o adultos, ¿no? Siempre hay tres patas, que son el control de esfínteres, el sueño y la dieta. ¿Por qué? Bueno, hay muchas veces que intento explicarme cosas que no sé si son... Pero para mí esos 3 puntos son situaciones en las que es muy difícil, el contexto está débil, ¿no? A la hora de comer, a la hora de dormir, la exigencia, la actuación consistente, son situaciones donde los padres, los cuidadores están en una situación más débil. Entonces, es muy común que puedan haber dificultades a la hora de comer. En ese punto, lo que yo recomendaría primero es siempre asegurar la parte orgánica, asegurar que orgánicamente todo lo que conlleva la digestión, la ingesta, todo lo que es orgánico pueda estar bien controlado. Y entonces, a partir de ahí, ver cómo se puede hacer. Algo que me parece importante, y ya acabo con respecto a la dieta, es depende, o sea, creo que debemos ser poco invasivos a la hora de incrementar el repertorio de cosas que un niño come. Es decir, movernos desde cambiar lo que come antes de introducir un alimento nuevo, ¿no? Porque son situaciones que cuando antes hablaba de prevención, son de riesgo, porque son situaciones en las que es muy fácil que el niño pueda aprender comportamientos inapropiados, porque la situación puede ser muy aversiva para él, ¿no? Perfecto. O sea que vos lo que sugerirías es que el aumento de distintos alimentos sea bien paulatino. Sí, y sobre todo desde lo que el niño ya come. Desde lo que el niño. Sí, Perfecto, perfecto. para tirar un titular, ¿eh? Mira, acá hay una persona que pregunta, que dirige un grupo de scouts y pregunta si se puede trabajar con esto en estos espacios mezclados con otros niños. Yo sé que es una pregunta que a vos te va a gustar. Sí, porque no sé quién es, pero había estado en Scouts y es algo que yo con la mayoría de niños siempre recomiendo. El mundo Scout, Sí. sí, el mundo Scout es un mundo donde el premio está en el valor, en los valores, ¿no? Entonces, yo creo que es un contexto grupal muy seleccionado de niños, muy seleccionado no porque los Scouts los seleccionen, sino que va el niño que realmente quiere vivir en unos valores concretos relacionados con la ecología, con el sostenimiento del mundo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde valores como entender la integración, la solidaridad, son contextos donde las personas con autismo tienen un margen de beneficio altísimo para mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya alguien que lo quiera hacer, está buenísimo. Eh, Son varias las preguntas sobre trabajar en entornos grupales y si tienen que ir con acompañantes. ¿Qué tenés para decir Um, sobre eso? Así como, porque son tantas que entonces es como para hacer una respuesta por ahí un poco global, sí, vinculado con el aula, vinculado con grupos de recreación, sí. Um, yo creo que es una pregunta difícil así a nivel general porque es como, yo siempre digo, no es como, bueno, la cerveza no es buena ni mala, una pistola no es buena ni mala, depende del uso que hagas, ¿no? Entonces yo creo que con el tema grupal depende del uso que se haga, ¿no? Entonces me es difícil decantarme por sí o por no. Pero Para mí, colegio, sí, siempre la intención es que el chico que va al colegio, sobre todo durante un periodo, vaya acompañado, ¿verdad? claro, sí, la situación de integración en el grupo es algo que siempre tiene que estar pendiente. Es decir, el niño no por mucho que en etapas iniciales pueda estar trabajando de forma individualizada, eso conforme el niño va creciendo, las necesidades vitales van cambiando. Entonces, la inserción en el grupo siempre va a acabar pasando. ¿Qué grupo es el mejor para un niño? Pues aquel que puede atender mejor sus necesidades, ¿no? Y creo que en la mayoría de los casos, con un apoyo efectivo, la integración en grupos ordinarios podría ser mucho más fácil de lo que actualmente es, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de grupo, pues yo siempre tendiría hacia el grupo ordinario. ¿Por qué? Porque es donde mejores modelos puede tener el niño. Porque hay más nivel de competencia en el entorno. También es verdad que eso hay que valorar en su justa medida con el niño que vayamos a intentar integrar, ¿no? Claro, absolutamente.
Bueno, Víctor, ¿tenés algo más que vos tengas ganas de decir? ¿Algún mensaje que quieras dar? Hay una Am, pregunta más, espera. Mientras pensás esa, te hago otra vale, pregunta. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer cuando el niño tiene una crisis? ¿Se pone nervioso? ¿Cómo manejar las conductas disruptivas? sí. Re amplia la. Am, sí, sí, es un poco compleja, así como para... Mire, yo lo primero que, antes de dar tips, ¿no? Yo lo primero que diría es como aprender de la situación. Am, porque lo que yo entendería es el comportamiento inapropiado siempre conlleva un error en la gestión de la situación. Lo que quiero decir es que no es que el padre lo haga mal o el terapeuta lo haga mal, sino que no tenemos controladas todas las variables que en un momento detonan eso, ¿no? Entonces, creo que es importante el poder aprender de esa situación, más allá de qué hacer en el momento. Porque hay muchas veces que según el niño, según el tamaño, según la edad, según mil cosas, lo que podemos hacer es que no se haga daño. O sea, no sé de qué herramienta estamos hablando, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que solo por actuar en el momento del berrinche es muy difícil que ese niño pueda aprender algo, ¿no? Cuando tú estás haciendo 50 pulsaciones por minuto, enfadado, llorando y no quieres saber nada del mundo, es muy difícil que puedas aprender algo en esa situación. Entonces, um, desde el punto de vista de la reducción del comportamiento inapropiado, para mí siempre pasa desde la prevención y la enseñanza del comportamiento. En el momento de crisis, pues, ostras, es que a veces es como si estás en una jaula con un león que hace 6 días que no come. Pues es difícil hacer algo que puedas salir airoso, ¿no? Entonces, no sé de qué comportamiento estamos hablando, ¿eh? Pero es complejo. Para mí es importante, pues eso, sobre todo asegurar la salud, o sea, el bien físico de la persona o del resto de personas que pueden haber. Y luego intentar sobre todo el ver que no haya una posibilidad de aprendizaje sobre esa situación. ¿De acuerdo? Porque hay muchas veces que esos comportamientos inapropiados, por ejemplo, muchas veces el comportamiento de autoagresión se genera desde las rabietas, donde el niño se da un golpe en la cabeza, por ejemplo, se da un golpe y el entorno es cuando lo saca de esa situación. Entonces, así como los niños muchas veces cuando queremos enseñar algo nos puede costar cierta repetición en que lo aprendan, hay algunas cosas que las pueden aprender con que pase una vez, ¿no? Entonces, para mí es importante el punto en el que si vamos a manejar desde tranquilizar al niño, no lo estemos haciendo desde una situación de darle algo que pueda ser excesivamente agradable, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace que los comportamientos se repitan. Entonces, no quiero entrar nada, Mary, en el procedimiento técnico y me Pero siento ahí pisando la línea, pero algo que a mí que me parece que tiene un poco que ver con esto también es entender que a conducta inapropiada, habilidad inexistente. A mí me parece que esta es una frase que reduce un poco, que nos puede orientar, ¿no? sí, Muchas veces nos sí, sobreexponemos al niño a situaciones, estiramos un poco más el tiempo del encuentro familiar, estiramos un poco más. Y eso termina escalando en algo que si sí, acaba un sí, ratito nos lo evitábamos, ¿no? sí, Porque como es una pregunta tan amplia y siguen entrando las sí. preguntas. Sí, perdón, porque lo que comentas es una cosa más. La conducta inapropiada te marca la falta de habilidad y la falta de habilidad te marca la falta de control sobre la motivación. Es decir, que para escalar al abordaje del comportamiento inapropiado necesitamos controlar mucho la motivación del niño. Pero era solamente para vincularlo porque lo has hecho mejor que yo. Perfecto. ¿Qué se puede hacer con las autoestimulaciones? Eh, sí. A ver, el comportamiento autoestimulatorio en sí, diríamos que es un comportamiento que es repetitivo, ¿no? Y que se está generando por dos funciones que llamamos. Porque ese comportamiento te genera placer o porque ese comportamiento te genera displacer, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, cuando una persona lee una novela, ¿no? Que no se está preparando para el examen, sino que simplemente el hecho de leer le reporta cierto placer, eso podría ser un comportamiento repetitivo. Um, lo que pasa es que está dentro de lo que las personas típicas hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando a ti te duele la muela y tú te aprietas, este comportamiento es un comportamiento autoestimulatorio porque te reduce la sensación de dolor, ¿de acuerdo? Y el propio comportamiento es el que te genera. Entonces,
a la hora de disminuir o de abordar el tratamiento sobre una autoestimulación, lo primero que tenemos que ver es sobre qué se basa. Eso es decir, porque si yo tengo este comportamiento, pero este comportamiento es producto de una sensación de malestar, conductualmente no tengo procedimientos, lo que tengo que hacer es reducir ese malestar. ¿Me explico? O trabajar la sensibilización o ese tipo de cosas. Cuando tengo un niño que genera comportamiento inapropiado, comportamiento autoestimulatorio, siempre con el fin de pasarlo bien, siempre eso es reflejo de la falta de habilidad de juego. ¿De acuerdo? El niño que en casa pues deambula o corre o grita o salta, ese niño está ocupando ese tiempo con un comportamiento. Entonces es súper importante entender el origen de la Sí, autoestimulación. sí, Primero, eso sí. una vez Sí. que pudimos dilucidar si tiene que ver con algo orgánico o con algo de una Sí. falta de habilidad de juego O, o de buen uso de su tiempo libre, que esto es algo bastante... sí. Orgánico o de sensibilidad, ¿eh? Es decir, pues determinados ruidos, o quiero decir que no necesariamente el niño tiene, pero son situaciones de las que el niño no está acostumbrado y le puede generar un efecto aversivo. Entonces, ahí es lo que técnicamente decimos, cuál es el objetivo de la conducta. Es decir, ese niño alinea bloques, ¿por qué? Porque lo pasa bien o porque está en una situación aversiva y eso es lo que le destabiliza la ansiedad, ¿no? Perfecto. ¿Es recomendable la medicación? También es una pregunta, son preguntas de clase de 5 horas de Sí, 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 son todas amplias, pero bueno, hay que... no, está bien, si fuera fácil no estaríamos aquí, o sea que está bien. A mí me parece que lo que está bueno, primero, es que la gente pregunte, que es espectacular, y yo lo quiero agradecer porque enriquece muchísimo el encuentro. Y por otro lado, me parece que desmitifica, ¿no? Yo creo que hay mucho mito atrás de todo esto, atrás del chico que tiene la autoestimulación, atrás de la medicación, atrás... el papá es un papá que está sumamente expuesto, todos los papás estamos expuestos cuando somos padres, y cuando tu hijo tiene una dificultad, ese nivel de exposición es aún mucho mayor, y el nivel de vulnerabilidad del papá es inmenso, entonces me parece que es súper importante que se atrevan a preguntártelo y que orientes un poquito. A ver, yo creo que es importante una, que yo no soy psiquiatra para hablar, o sea, yo no puedo administrar o no, eso es un médico el que lo tiene que hacer. Es verdad que es importante entender que no hay una medicación para el autismo, y que las medicaciones se pueden administrar para determinados síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, um, creo que, o sea, más allá de si la medicación es buena o no, para mí el problema es en la toma de decisiones, ¿no? En cómo se decide si un niño tiene que tomar, pues no sé, una medicación o más o menos, y muchas veces desde un punto de vista de lo que el padre comunica y de lo que el profesional entiende que el padre le quiere decir. Es decir, hay muchas veces que en estas medicaciones o la administración es como, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, pues bájalo o súbelo, o donde eso para mí es muy criticable. Y quiero ser como moderado en todo esto, ¿no? Pero cualquier decisión en medicina está medida en base a unos indicadores, ¿no? Cualquier medicación se administra en base a unos indicadores. Y creo que la medicación para el autismo y en general la medicación psiquiátrica no está bien administrada. Por eso, en el mundo, a pesar de que las medicaciones cada vez son mejores, cada vez se consume más, cuando supuestamente si fueran mejores se deberían de remediar dificultades, ¿no? Entonces, tengo una cierta distancia con la medicación. Es verdad que también depende del tipo de intervención que está teniendo un niño. Yo creo que un niño que tiene una intervención intensiva podemos ser mucho más consistentes y podemos controlar mucho más variables que un niño que a lo mejor está trabajando 1 hora a la semana. Claro. Entonces, lo que decía antes, pues también depende de la situación. Y acá vamos a una pregunta linda. ¿Cuál es el momento de dar el alta? ¿Siempre hay cosas para seguir aprendiendo? A ver, siempre se tiene que aprender, hay un montón de cosas por aprender, ¿no? A ver, eso a veces, muchas veces genera cierta controversia, ¿no? Porque es verdad que el autismo no se cura. Es decir, uno de los aspectos es como, bueno, no conocemos el origen, no sabemos dónde está el autismo, no sabemos prácticamente nada. Y para disminuir
o para aumentar la calidad de vida de esa persona o disminuir las dificultades que tiene, lo que hacemos es enseñar y tú no entras en el cerebro, tú no cambias el código genético, tú no cambias el ambiente no sé, de contaminación, no sé. Es verdad que en tanto en cuanto el diagnóstico es en base a los comportamientos y en base a las habilidades, nos podemos encontrar con personas que en un momento de su desarrollo presentan un repertorio de comportamientos compatibles dentro de los criterios diagnósticos de autismo y en otro momento no. ¿Esto quiere decir que la persona está curada? Bueno, si bien decía antes sobre las causas y todo esto, también es verdad que, por ejemplo, muchas veces en medicina también se entiende la cura como la remisión del síntoma. Lo que quiero decir es, cuando la persona es diagnosticada de COVID, el COVID es por análisis, ¿no? Pero cuando tú vas y tienes una gripe y el médico te receta no sé qué y a la semana no la tienes, estás curado porque el síntoma ha remitido. Entonces, ahí hay una cierta controversia que tampoco, no sé, para mí no es lo más interesante a la hora de hablar de autismo, pero es verdad que el diagnóstico, cuando antes hablábamos sobre niveles y decíamos, el diagnóstico puede ser perfectamente flexible. Entonces, vamos, no sé si te he respondido o quieres que sea más, pero no me quiero alargar, no sé cómo. ¿Cuándo es el momento de dar el alta? Cuando Cuando, vos... mira, por ejemplo, nosotros cuando nos hemos encontrado con esas, nada, pues grandes situaciones, lo que nosotros al final hacemos es el punto de generar un diagnóstico externo, un rediagnóstico externo. Eso es, bueno, bueno, nosotros no hacemos un diagnóstico y entonces siempre el diagnóstico es externo por un profesional que, nada, que pasa la prueba esa. Pero es verdad que lo que hacemos muchas veces son observaciones en contextos tipo, por ejemplo, colegio, donde vamos a comparar el niño con otros niños y una persona que no sepa quién es el niño, es decir, pues un terapeuta o un estudiante que tenemos donde él va a tener unos parámetros a revisar del niño y va a ir a una clase y le van a dar el nombre de 3 niños, ¿no? Y a partir de ahí él va a tener que intentar identificar quién es el niño dentro del espectro, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los criterios más significativos. Cuando alguien con un ojo entrenado, con alguien con habilidad, registra 10 o 12 variables de 3 niños en una clase durante X horas y no detecta cuál de los 3 o de los 4 o de los 7 está dentro del espectro de autismo, ¿no? Entonces, yo para mí esto es un punto. Bueno, Cierto, perdón, también es cierto que hay veces niños que tienen, que tienen muy buena capacidad, eh, que tienen un muy buen desarrollo, por ahí siguen con apoyos más espaciados, con grupos de contención que tienen por ahí más que ver con habilidades sociales, digamos, los tratamientos van modificándose a lo largo de la vida de los chicos. Esto es como que no es siempre igual. Bueno, quiero comentar que quedaron muchísimas respuestas sin responder, pero les quiero decir que va a haber más encuentros, que en la página web y en nuestro canal de YouTube hay un montón de cursos gratuitos a los que pueden acudir. Y que nos pueden mandar todas las inquietudes que quieran y que nosotros nos comprometemos a ir respondiendo todas las preguntas que quedaron sin responder. Bueno, Víctor, ha sido un lujo. eh, Más que en un tiempo te volvemos a convocar. nada, perfecto. Oye, que sea presencial tú, porque esto es un poco. Y No sé, por aquí. favor, por favor. Sí, que sea Eh, presencial. Bueno, bueno. Nada, una vez más agradecer a Banco Macro, a toda la gente, a Fundación Macro, a toda la gente que formó parte de que este webinar fuera posible. Yo quiero agradecer mucho al equipo de ASEMCO que está trabajando mañana, tarde y noche, y a todas las personas que confían en nosotros y que hacen que nuestra tarea sea posible. Bueno, les mando un cariño grande. Muchísimas gracias por haber participado y espero que pronto nos volvamos a ver. Hasta luego.